Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a hacer ahora el ejercicio 12. La idea es hallar los extremos absolutos de esta función en un intervalo determinado. Entonces, acá tenemos la función esta que es 1 sobre x menos 1, ¿sí? El intervalo va a ser para todo x perteneciente a 0, 2, ¿sí? Con x distinto de 1. Si ustedes lo ven es porque 1 no pertenece al dominio de esta función desde el vamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis de esta función? Primero, por lo que decía Weierstrass, ¿sí? Si la función es continua, nosotros tenemos que ver que puede ser, la función continua en un intervalo cerrado, puede ser que los máximos o los mínimos estén en los extremos del intervalo o ver aquellos cuya derivada es cero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿sí? Fíjense lo siguiente. X distinto de 1 lo que nos está sugiriendo es que acá puede haber una asíntota vertical, con lo cual ahí, generalmente si la asíntota vertical puede darnos más o menos infinitos, ahí vamos a tener un problema porque la función se nos va a hacer infinita. Entonces, nos acercamos a 1 por derecha, ¿sí? De la función esto nos va a quedar 1 sobre 1 por derecha menos 1. 1 por derecha menos 1 quiere decir que estoy tomando números más grandes que 1, con lo cual cuando yo los resto a 1, ¿sí? Esto va a dar 0, pero va a dar un 0 de signo positivo, o sea, va a dar un número donde que sea 0, cercano a 0 pero positivo. Entonces un número finito debido a algo que tiende a 0 positivo da más infinito cuando yo me acerco por derecha. Igual si yo me acerco por izquierda, límite de x teniendo a 1 por izquierda, pasa lo mismo. 1 sobre 1 por izquierda menos 1, esto nos da 1 sobre algo que tiende a 0 por izquierda, y esto nos da menos infinitos. Entonces ya con esto ya sabemos que obviamente no hay extremos. Pero por las dudas analicemos toda la función. Fíjense, hacemos la derivada de esta función es x menos 1 a la menos 1, otra forma de escribir esto, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a quedar como f' bajo el menos 1 multiplicando, ¿sí? Menos 1 por x menos 1 a la menos 2 por 1, esto me queda menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿hay algún valor de esta derivada que sea 0? Fíjense, menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado es 0. No, porque el único valor que podría anularse está en el numerador y el numerador es menos 1, así que no existe ningún valor. Es más, esta función, la función derivada, ¿sí? En este sentido siempre es negativa, porque fíjense que es el cociente de un número siempre negativo como menos 1, con un número siempre positivo que es x menos 1 al cuadrado. Con lo cual, la derivada es siempre negativa. Por eso la función en todos los intervalos va a ser decreciente. Fíjense, acá lo partí en tres intervalos. De 0, que es el extremo del intervalo, de 0 a 1, que es el subintervalo que está dentro, luego sin incluir el 1, ¿no? De 1 a 2 y luego el 2. Siempre la función es decreciente, acá tiene valores negativos en los dos primeros y tiene valores positivos en los que siguen. Entonces, si hacemos un gráfico de la función, más o menos a ojo, nos va a quedar algo así, observen. Vamos a tener, ¿sí? De 0 a 2, ¿sí? Acá tenemos el 0, acá tenemos el 1 y acá tenemos el 2. Vamos a tener que en 1 tenemos las asíntotas, ¿sí? La imagen en 0 vale menos 1, que es este punto que nosotros encontramos acá. Y después tenemos la imagen en 2 que vale 1, ¿sí? Pero luego, desde que nosotros tenemos desde 1, ¿cómo es? Acá lo que sucede es que la función decrece, o sea, desde menos 1 acá la función decrece y luego lo mismo pasa acá, la función decrece, o sea, se hace asintótica respecto a infinito, pero luego hace este recorrido. Por lo tanto, en este intervalo cerrado nosotros no tenemos ni máximo ni mínimo. Fíjense en este caso, donde tengo f que va a ser logaritmo natural de x sobre x para todo x perteneciente a 0 sin incluir, con 2 incluido. Entonces, acá lo que nos sospecha es que, como el dominio de la función en este caso por ser logarítmico tendría algún problema en 0, primero evaluemos el límite. Límite de x tendiendo a 0 por derecha de logaritmo natural de x sobre x. Obviamente esto lo que nos va a dar es logaritmo de algo que tiende a 0, ¿sí? Sobre algo que tiende a ser 0. Entonces en este caso esto nos va a quedar como algo que tiende a ser menos infinito sobre algo que tiende a ser 0. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjense, la función va a quedar a menos infinito. Pero por las dudas, si ahora un inconveniente, apliquemos L'Hopital. ¿Sí? En este caso, límite de x tendiendo a 0 por derecha. L'Hopital no se podría aplicar porque no es ni 0 sobre infinito ni infinito sobre nada. Así que nada, olvídenlo, sé lo que puse. En este caso esto nos va a quedar como menos infinito. Con lo cual, obviamente acá nosotros tenemos que la función se hace infinitamente negativa. ¿Sí? Pero bueno, en este sentido, fíjense, cuando evaluamos en 2 no hay problema. ¿Sí? Vamos a ver si existe algún punto cuya derivada sea 0. Entonces la derivada va a ser
la primera derivada, que es 1 sobre x, por la segunda sin derivar, que es x, menos la primera sin derivada, que es el logaritmo natural de x, por la segunda derivada, que es 1, todo esto sobre x al cuadrado. 1 sobre x por x es 1, ¿sí? 1 acá, menos logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a ver, f' es igual a 0, esto nos da 1 menos logaritmo natural de x sobre x al cuadrado es igual a 0. Multiplico por x al cuadrado en ambos lados, lo cual me da 1 menos logaritmo natural de x es igual a 0. Con lo cual, logaritmo natural de x, sumo uno de los dos lados, me da 1. Con lo cual, para que logaritmo me dé 1, ¿sí? En este caso, elevamos e a ambos lados, ¿sí? Y con eso sacamos el logaritmo y esto nos va a dar, esto con esto se va, x es igual a e. Pero e vale 2,71 aproximadamente y no entra en este intervalo. Así que acá no tenemos puntos cuya derivada valga 0, por lo menos. Entonces, ahora la idea es tratar de evaluar qué es lo que pasa en este intervalo en tablitas, ¿sí? Tenemos de x, tenemos desde 0, ¿sí? Cuánto vale en 0, cuánto vale cuando se aproxima a 0, cuánto vale y después cuánto vale entre 0 y 2, ¿sí? La función derivada, y luego cuánto vale en 2, ¿sí? Las imágenes. Entonces, sabemos que en este caso f, acá en este caso tiende a ser menos infinito, es asintótica, con lo cual tenemos un mínimo. Después, logaritmo natural entre, por ejemplo, logaritmo natural de 1 vale 0, o sea que en este caso puede ser negativo de más, y logaritmo natural de, pero la función generalmente es creciente, y luego logaritmo natural de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, mínimo no tenemos, si no existe porque es asintótica, y después el máximo, que va a ser la función esta, que es logaritmo natural de 2 sobre 2 en x igual a 2. ¿Por qué sabemos que la función siempre es creciente? Porque fíjense, o sea, la f' tiene que ser, o sea, f' menor que 0 no puede ser nunca porque, o sea, o menor que 0 quiere decir que, o mejor dicho, vamos a probarla por las dudas para no adelantarnos demasiado, ¿sí? Entonces en esto, para tener en cuenta algunas cosas importantes. A ver, f' nos había quedado como 1 menos logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Entonces, nosotros habíamos dicho que el punto crítico estaba en x igual a e. ¿Sí? Entonces acá la f, o sea, nosotros vamos a salir un poco del intervalo. La idea es decir, bueno, desde 0, ¿sí? Hasta e, cómo se comporta en e y cómo se comporta de e hasta más infinito. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjense, esto es el x y este es el f'. Acá sabemos que es 0. Obviamente que el 0,2 está acá. ¿Sí? O sea, a mí me interesa saber qué es lo que pasa acá. Entonces, por ejemplo, probemos el logaritmo natural de 1, ¿sí? el f' de 1. Esto nos va a quedar 1 menos logaritmo natural de 1 sobre 1, que esto, el logaritmo natural de 1 se hace 0, o sea, 1 menos 1 0, sobre 1 esto da 0, ¿sí? En este caso. Y después, por ejemplo, si hacemos entonces que la función siempre es creciente, ¿sí? Entre 0 y e. Acá debo estar cometiendo un error que en este momento no me doy cuenta, pero bueno, por lo menos como para tener presente esto. Entonces, en este caso, ¿sí? La idea es que, como nosotros tenemos la función es siempre creciente, vamos a tener, ¿sí? Acá en 0, ¿sí? La función siempre es creciente, entonces habíamos dicho la imagen desde 0, que en este caso tendría a ser menos infinito, y de 0 a 2 iba creciendo, y en 2 nos hemos quedado como 1, perdón, el logaritmo natural de 2 sobre 2. Entonces en este caso decimos que no existe el mínimo, ¿sí? de la función, y existe el máximo en x igual a 2, ¿sí? de esta función.